voy a presentaros con una pequeña diapositiva que he hecho, pues un poco, lo más brevemente posible, el libro que vamos a leer hoy. Que es, bueno, pues Lluvia Fina. Aquí tenéis a Luis, que es el escritor del que nos vamos a ocupar. Y podéis ver que, bueno, algunos ya habéis visto el vídeo que os he enviado y algunas cosas que habréis leído. Luis Landero nació en Alburquerque, que es un pueblo de la provincia de Badajoz. Es un pueblo que está casi limítrofe con Portugal. Y no sé si sabéis que en la frontera de España y Portugal pues hay lo que llaman contaminación lingüística, o como se quiera llamar, que son lenguas que están en contacto, que se contaminan entre sí, ¿no? Y se habla portuñol, que llaman, ¿no? Hay algunas palabras a veces de portuñol en la obra de Landero, ya si habéis leído hay palabras muy curiosas. La vida de Luis es muy interesante como biografía porque procede de una familia de labradores que a su vez sus ancestros, tal como él lo cuenta en su obra y en el vídeo Esta es mi tierra de Radio Televisión Española, es una familia de judíos conversos, la que se establece en Alburquerque. Una familia de ojalateros. Yo creo que esto quiere decir, luego Luis lo puede aclarar, que eran ambulantes. Mi padre también siempre ha contado que nosotros los Troya procedemos de una familia de caldereros napolitanos, que entraron por España haciendo calderas. Y en teoría vienen de Troya, de la Troya de verdad. Digo, uy, eso ya es muy fantástico, ¿no? El padre de Luis es una persona también muy interesante, que ya falleció, y es un hombre que además marca mucho su vida, porque yo creo que Luis tardó bastante tiempo en conocerle y en explicar su conducta. Y es un hombre que tuvo también una vida muy interesante, muy frustrada también, sobre todo por la época en la que le tocó vivir, ¿no? Y el padre tenía este afán porque Luis estudiase y fuese una persona de provecho. Y le mandó a estudiar a Madrid con 8 años y luego la familia le siguió a la capital y pusieron un taller de punto y costura y entonces pues la madre fue la que finalmente, cuando el padre falleció, pues tuvo que tirar de toda la familia y Luis también tuvo que ponerse a trabajar. Trabajó en diversos oficios, estuvo de aprendiz en un taller mecánico, en una tienda de ultramarinos, como de recarguero, y luego en una de auxiliar administrativo, digamos, contable, en una central lechera muy grande, una fábrica que hay en Madrid, en el norte de la Madrid, que ahora está completamente integrado en la ciudad y que antes era las afueras de Madrid. Una muy curiosa cuestión en la vida de Landero es que es guitarrista profesional. Esto a mí me llamó muchísimo la atención y además es un buen guitarrista. Que se podría haber dedicado a ello en vez de a la literatura, ¿verdad? Y se hizo guitarrista por influencia de su primo Paco, que llegó a Madrid y se alojó en casa de sus padres. Luego cuenta Landero en un libro que os recomiendo muchísimo, que es El balcón en invierno. Es un libro biográfico muy bonito de leer, una preciosidad. Cuenta Luis que al final pues se casó con una hermana de Luis y se fueron a Alburquerque de nuevo. Pero le influyó muchísimo porque Paco es una persona de una gran fantasía, emprendedor, un personaje muy curioso que le influyó muchísimo en su vida, ¿no? También cuenta que nunca hubo libros en la casa y entonces pues tuvo una niñez en la que los libros pues estuvieron ausentes. No así las historias, porque también cuenta como su abuela Francisca o Frasca le contaba historias, muchísimas historias, o sea que sí que era una literatura, digamos, oral, ¿no? Con el tiempo retomó los estudios, estudió filología en la Universidad Complutense, ha sido profesor ayudante de filología francesa, ha sido profesor de instituto de enseñanza secundaria
y también ha sido profesor hasta su jubilación en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. También tuvo una experiencia como profesor extranjero visitante en la Universidad de Yale. Toda esta biografía de Landero, que os recomiendo que leáis este libro porque de verdad que es apasionante su vida, pues le han hecho ir evolucionando en todo, ¿no? Como profesor, como escritor, pero ahora es, por supuesto, una figura fundamental en la narrativa española, y ahí os digo que su obra pues, se ha traducido a muchas lenguas, pero es, y bueno, y una cosa curiosa es esto de que hay un concurso de narrativa para estudiantes de secundaria que tiene su nombre, el concurso de narración Luis Landero. No quiero alargarme mucho, porque aquí os he hecho un poco de relación de sus novelas, y lo curioso de todo esto es que Luis publicó muy tarde, publicó ya con 40 años su primera novela. Según él, bueno, luego nos lo dirá él escribió, siempre tuvo esta pasión por la escritura y por las palabras, o sea que no es que fuera de pronto un novato que saca un libro, sino que era un libro ya que lo tenía, digamos, en cartera. Pero la sorpresa fue en el panorama literario español que aparece esta novela, Juegos de la Edad Tardía, en el año 89, que deja a todo el mundo boquiabierto y dice, pero bueno, ¿de dónde ha salido este escritor que escribe así? Y en un solo año se llevó los 2 premios gordos de España, que son el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura. A esta novela, Juegos de la Edad Tardía, siguió Caballero de Fortuna, El Mágico Aprendiz, todas estas que tenéis aquí, hasta llegar hoy a Lluvia Fina. Y cada vez que ha publicado una novela, pues ha sido un éxito. Un éxito de crítica, los lectores estamos esperando que salga la siguiente siempre, toca una diversidad de temas, enfocados con una imaginación, en fin, que como te lo empieces a leer ya estás esperando que salga el siguiente. Luego tiene el cuento La Vida, Esta es mi tierra, Cómo le cortó el pelo Caballero y El balcón en invierno, que no son novelas, El balcón en invierno es una biografía, Cómo le cortó el pelo Caballero es una recopilación de artículos porque también es articulista, le habréis leído algunas veces en el diario El País. Y Esta es mi tierra es el documental que visteis el otro día, que es el documental de Radio y Televisión Española, que es una serie muy interesante que os recomiendo que veáis más de un capítulo, porque es muy buena la idea esta de que un escritor te cuente desde su tierra cómo es él y cómo es su literatura, o cómo su literatura está influida por donde nació, por su tierra, ¿no? El libro que nosotros nos trae hoy a nuestra reunión es Lluvia Fina, la última novela de Landero del año 2019, que trata de esta historia que ya habéis leído todos, que es la convocatoria de una reunión familiar. Gabriel, que es el hijo menor de la familia, tiene esta idea de que la familia se reúna para celebrar el 80 cumpleaños de la madre. Aurora, que es su mujer, intenta disuadirlo porque ella sabe que esto no va a ser nada bueno. Ya ella, digamos que presiente que aquí va a haber desavenencias, ¿no? ¿Por qué lo sabe Aurora? Porque Aurora es la receptora de todas las historias y de todas las llamadas de la familia. Y entonces es, digamos, la que cataliza aquí todas las conversaciones, a ella acude todo el mundo a contarle cosas, con lo cual ella ya sabe que nada bueno va a salir de esto, ¿no? La primera llamada de teléfono desata otras llamadas, unas conversaciones que al principio son inocentes, pero que se van haciendo cada vez más polémicas, y entonces nos damos cuenta, poco a poco se va desvelando la vida de cada uno, ¿no? Entonces se va armando aquí una serie de, digamos,
una tormenta, por decirlo así, un temporal, que parece una lluvia fina, es un relato que parece que va suave, pero que verdaderamente desata un temporal al final, porque como temía Aurora, la historia se puede desbordar en cualquier momento, ¿no? Esto es un poco la cosa. Bien. Bueno, entonces, aquí os he puesto yo, las cosas no son como sucedieron, sino como las recordamos. Y la palabra es el arma más poderosa que hay, más que los cañones, que son palabras de Luis. Esto es el inicio de la novela. Bueno, yo no quiero hablar más, simplemente que empecéis vosotros a decir vuestras impresiones sobre el libro. Como os he puesto aquí, son 6 días de recuerdos que se convierten en rencores, por la época de carnaval, cuando empiezan las llamadas, y un poco, bueno, pues alguna idea para que vosotros comentéis qué os ha parecido el libro. Así que el que quiera empezar está libre. También os he dicho que Luis va a contestar vuestras preguntas a y media, en la segunda parte. Lo digo a y media, a las 6. Entonces, también, pues si tenéis alguna pregunta, ir pensando. Sí, yo ya la tengo, la pregunta. Preparadas. Yo también. Venga, pues, ¿qué tenéis que comentar de esta? Bueno, a mí, si queréis, yo empiezo un poco y así os vais animando. A mí me ha gustado mucho, como dicen, esto de la voz narradora, ¿no? Este modo de narrar, que al principio cuando empiezas a leer, pues te cuesta un poco, por lo menos a mí siempre me cuesta ponerle nombre a los personajes. Es una cosa que me ocurre, si leo una novela con líos de familia me lo tengo que apuntar porque me pierdo. Aunque esta es una familia que enseguida le coges el aire y es una familia pequeña, pero el modo de narrar es un modo en el que la voz del narrador y la voz de Aurora y la voz de todas las llamadas telefónicas como que se entrelazan, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un fluir de conversación, ¿no? Y además, es coherente, yo creo, porque es como la telaraña, ¿no? Que intenta reflejar, la telaraña familiar, este enredo. Así que me parece muy, desde el punto de vista tanto del contenido como de la forma, muy coherente, sí. Entonces tenemos ahí a Aurora, que es el paño de lágrimas de toda la familia, que tiene una paciencia que parece infinita, y a la vez que Aurora va empapándose de todas estas conversaciones, pues van apareciendo las historias, que al principio parece una familia normal que va a celebrar el cumpleaños de la madre, pero ahí empiezan las llamadas y empezamos a ver que aquí hay mucha enjundia en esta familia, mucha historia, incluida la propia Aurora, ¿no? Y se van desvelando las historias de cada uno de ellos. A mí me ha encantado, me la he leído en 2 tardes, en 2 días, me parece una novela excelente. Como he dicho antes, no solo por el contenido, que yo creo que refleja lo que es una familia, ¿no? En general. Es decir, claro, aquí llevado quizás al extremo, pero bueno, en Italia, en España, cuando hay cenas familiares, sobre todo en Navidad, hay siempre muchos problemas, hay heridos, de todo, muertos incluso. Sí. Mi sobrino, que es médico, me dice que esas noches en urgencias es cuando más hay, sobre todo de problemas familiares, así que no me parece que exagere tanto.
Y me parece, bueno, además la forma de describir, de narrar, hay frases, el principio, por ejemplo, me parece antológico, o frases como los hombres nunca se enteran bien de los problemas de las mujeres, que creo que estamos todos de acuerdo. A mí el principio me parece magistral. O sea, es uno de esos inicios del libro que bueno, que en un lugar de la Mancha, ¿sabes? De esos libros que acabas aprendiendo todo lo de memoria, porque tiene mucha enjundia ese primer párrafo. Por eso lo quería poner, pero ya os lo leeréis tranquilamente. El que no lo haya leído. Nos lo hemos leído. Yo lo he leído más de una vez. Más de una vez, claro, como todos. Dime, Lucía. Yo quiero corroborar lo que dice Juan Felipe, ¿no? Es que no hemos quitado de la pantalla las diapositivas, bueno, entonces no os veo. Juan Felipe, ¿no? A ver, yo soy periodista y escritora en ciernes y bueno, me di mi primer baño de sangre en la Plaza Elíptica en los años 90, trabajando para El País, en un día de Reyes, o sea, pero bueno, un hombre separado había matado a la mujer, a su suegro y a su suegra, y desde un noveno se había quitado la vida. Entonces, yo salté por encima del cadáver del padre y tal, bueno, recuerdos muy desagradables, ¿no? Y bueno, el principio, o sea, te dice lo que es el relato, o sea, se detiene a hablar de la historia del relato. No, la intrahistoria no, la metahistoria del relato. Y bueno, me ha parecido un libro magnífico y yo también me lo he leído en un día. O sea. ¡Qué brava! Sí, sí. Lo saqué ayer de la biblioteca a las 6 de la tarde. Bueno, pues yo te recomiendo que lo leas otra vez. A mí me pasó que la primera lectura pues te apasiona, porque es el ritmo que tiene del relato, ¿no? Sí. Pero cuando lo lees la segunda vez, aprecias lo que es el estilo, las palabras, la intención, la trama, cómo está urdido el libro, perfectamente armado, cómo va, ¿sabes? Es precioso de leer por segunda y por tercera vez. Le encuentra, te dice, pero si me lo estaba diciendo desde el principio, ¿cómo no he visto yo esto la primera vez? La verdad es que es muy interesante. Sí. Bueno, ¿y qué os ha parecido, qué os han parecido los personajes? Los personajes. Los personajes masculinos imperdonables. Sí, es una familia disfuncional. Lo que me ha gustado es la mezcla entre la psicología, el suspense y el drama. El libro te va capturando a medida que transcurre la historia hasta el final. El lector se pregunta cómo va a terminar esta historia. Al principio no entendí muy bien cómo se estaba desarrollando la novela y también la trama. Pero tengo que decir que puede ser que no estaba muy concentrada. Tuve que leer las últimas páginas más que una vez. Es una novela muy buena para mí, me gustó mucho. Me parecía ver los personajes que estaban actuando en una escena teatral y de película. Sí, esto que comentas, yo también lo pensé. Digo, pero y luego he leído
que el libro ya está haciendo ¿sí? una película y una obra de teatro. Pues yo lo veo más como teatro, lo veo Pues más que como una obra de se teatro. presta mucho a las dos cosas. Sí, sí, sí. Ahora ya nos contará Luis cómo va esto y que si es verdad que está todo este proyecto y todo esto. Sí. Bueno, el libro desde el principio, vamos, como yo lo he visto, es cómo se puede inventar el pasado. O sea, cómo de una misma realidad cada uno tiene un recuerdo diferente. Incluso ese recuerdo puede transformarse y reinterpretarse. Y cuál es la verdad, y cuál es el recuerdo, y qué es lo que pasó. Eso es... Las trampas de la memoria, ¿no? Sí. No, pero cada uno lo ve a su modo, ¿no? Que contrasta con el otro. Eso fue lo que a mí me interesó más, ¿no? Cómo las personas pueden sobre un personaje tener dos ideas completamente distintas, como las dos hermanas, ¿no? Que ven a Horacio, una en un modo y otra, y además acordarse de las cosas, hacen otra historia, crean otro cuento, ¿no? Y al final es cierto, no se sabe lo que es cierto, lo que es inventado, lo que la verdad verdadera uno tiene dudas de cuál es, ¿no? Sí, el propio ritmo de la novela se acelera mucho al final y parece que la imaginación también y que se deforma todo y que se desata esta tormenta que es una metamorfosis casi de los personajes, ¿no? Sí. Y la importancia también del contar, del narrar, pero también de los silencios, ¿no? Sí, 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 sí. Pesa mucho también en la obra, yo creo, el silencio. Y esta fatalidad, ¿no? A la que conducen las palabras, ¿no? Desde el principio Aurora presiente que va a ocurrir algo malo, ¿no? Y ocurre, y ocurre que le ocurre a ella, por decirlo así, ¿no? Que además es el único personaje que nos parece más bueno, y es el que termina mal, ¿no? En todos los otros personajes. Y tiene una vida dramática ella, porque al principio no te das cuenta, pero Alicia es ella sola la que tiene el peso de Alicia y nadie se da cuenta del drama que ella vive. Y luego esta otra cosa curiosa, ¿acaso Gabriel no era lo que parecía? Dice de su marido. No conoce a su marido. Eso es muy curioso porque eso le pasa a muchas personas. No sé si había oído decir a gente pues, que se ha divorciado, a lo mejor tantos años que llevábamos juntos y no le conocía. Dice, no nos conocemos, no sabemos quién son. Esto pasa, ¿no? Si me permitís, yo tengo que puntualizar que con el personaje de Gabriel estoy en desacuerdo con María Cristina, no. El personaje de Gabriel es muy complejo. Y, o sea, que los personajes masculinos son muy malos. Bueno, malos es un término, un concepto cristiano. O sea, no hay buenos y malos. Hay gente perversa, psicópatas, que lo son, ¿no? Pero bueno, tiene su complejidad el personaje de Gabriel. Pero estoy de acuerdo contigo en que Aurora dice que no conoce a su marido después de 20 años. ¿No? Es un niño mimado, nunca... Sí. Es el pequeño. El más chico de la familia, sí. En busca de la felicidad. Sí. Y bueno, y me parece que la trilogía en que basa su vida, o sea, vivir el presente, ser estoico, aguantar las adversidades, y lo tercero, que no me acuerdo, bueno, es estoico, vamos, como filósofo, entonces, pero claro, pierde los nervios también. Ya. Bueno, pues si os parece, damos entrada a Luis. Luis, Juan Carlos es el director de Roma, del Instituto Cervantes, aquí en Roma. Muchos saludos, un abrazo. Y bueno, y gracias a todos por leer mi libro, ¿no? Me siento honrado
con vuestra lectura y os agradezco mucho vuestra presencia. Y gracias, Juan Carlos, por tu hospitalidad. Gracias a ti. He visto recientemente que también tienes otro acto con el Instituto Cervantes de Lisboa, si no me equivoco, que acaban de traducir tu libro al portugués. Así que gracias por entrar siempre en nuestras casas virtuales y por este lujo de que nuestros habitués de los clubes de lectura puedan hablar contigo directamente. Son actividades reducidas, con poca gente, para que realmente puedan interactuar con el autor, no es algo masificado. Podemos permitirnos esos lujos hoy día. Damos la palabra a ellos y encantado de escucharte, Luis. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, pues me ha parecido todo. Si queréis, bueno, empiezo yo. Lo primero, Paz, muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Que además estaba muy... digo, qué bien lo está contando. Digo, está contando una maravilla. Bueno, todo lo de mi vida, todo esto, y todo lo que has dicho, lo has dicho muy bien y no sé, muy amable. Y bueno, y otra vez gracias a todos, ¿no? Por escuchar. He estado escuchando vuestros comentarios y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Al margen de lo que me pueda parecer, ante todo, muchas gracias, porque además el libro es del escritor mientras el escritor lo escribe, pero luego ya pasa a la soberanía del lector y el lector es muy señor de la obra, claro, cómo no. De manera que, bueno, aquí estoy, yo encantado de estar y por supuesto lo que queráis preguntarme, yo bueno, responderé en la medida en que lo sepa. Como decía, creo que era Manuel Machado, ¿no? ¿Cómo era? Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor, ¿no? Eso es, sí, sí. Eso es estupendo, ¿no? Sí. Claro. Pero eso ¿Puedo preguntarle algo? Sí, puedes. Sí, sí. Ok. Su libro me ha gustado, pero a un momento es como si los discursos que se hacen por teléfono al principio son triviales, banales. A un momento el libro se convierte en algo pornográfico. Al momento de hablar de Horacio y de sus vicios, de su manera de ser. Y eso me ha llamado la atención porque no me esperaba a este personaje tan particular que es pintado como feo, sucio, con granos en la piel, un monstruo, pero hay dos mujeres que se lo disputan. En el caso de Horacio, yo tuve mis dudas acerca de la oportunidad de este personaje. Me pareció un poco exagerado, quizá. Pero bueno, eso forma parte de las incertidumbres del escritor, porque esta es un oficio muy solitario en el que no tiene que solucionar todos los problemas sin ayuda, sin hablar con nadie. Y bueno, pues salió así. No sé cómo decir, ¿no? Sí, porque veía que el problema es que el personaje que se casa con Horacio, claro, necesitaba vivir una experiencia muy fuerte y frustrante. No sé cómo explicarlo, porque yo creo que es más fácil escribir una novela que luego explicarla, ¿eh? Creo que es más fácil hacerlo. Pero bueno, salió así. Alguien me dijo que es un capítulo muy fuerte, y es probable que lo sea. Pero hay otros lectores que piensan que no. Bueno, a mí me salió así y no sé qué decirte, la verdad. No sé qué puedo decir. Yo creo que el lector duda, bueno, cuando lee ese final,
pues esa historia de Horacio y todo eso, pues la novela cobra una intensidad que a muchos les deja, uff, ¿esto qué es? Que mucha gente ha comentado esto, ¿no? No eres la única que lo ha comentado. Pero luego cuando lo lees por segunda vez, que ya no te va a impactar tanto ese personaje, es el crescendo de la historia, es la explosión, es el que esto será así, o es que lo es, o es que Sonia lo ha visto así. Y Sonia va avisando, durante la novela. Sí, sí. Entiendo que es un secreto, no lo puedo contar hasta que... Sí, desde el principio avisa, sí. Yo además siempre desde el principio, porque la novela, igual que otras novelas, las he ido, digamos, armando poco a poco, se me han ido ocurriendo poco a poco. Esta fue como una revelación, entonces se me apareció casi de repente toda la novela entera. Y además con una fuerza y con una... y con una especie de exigencia de que tenía que escribirla ya, ¿no? Bueno, y entonces desde el principio tuve algunas cosas claras. Una de ellas es que no había verdades absolutas. Nadie tiene la verdad. Nadie. Entonces todo tiene que quedar en el aire. Esa era una de las normas, de las pautas que yo tenía. Sabía que en esa historia todos tienen su pequeña porción de verdad. Como las hormiguitas, todos van llevando al hormiguero su trocito de verdad. Y la verdad la hacen entre todos, ¿no? Juntando como las teselas de una vidriera, juntando esos trocitos de verdad. Pero ni siquiera en la historia de Horacio, ¿no? Que es como muy fuerte, ni siquiera queda claro al final si eso no es verdad, porque hay quien dice que es verdad, hay quien dice que es mentira, hay quien dice que es una invención. Entonces, la memoria es la verdadera loca de la casa. La imaginación tiene su casa en la memoria, ¿no? Y entonces en la memoria lo que el olvido destruye, la imaginación lo remienda y lo sustituye por otras cosas, ¿no? De manera que la memoria tiene mucho de ficción. Y entonces en toda la novela yo tenía claro que todo el relato era una construcción de la memoria, donde quien interviene es naturalmente la imaginación y todo su cortejo de rencores, de reproches, de nostalgias, de relatos alternativos, etcétera, ¿no? Y yo creo que todos, incluso no hace falta tener demasiada edad para esto, sabemos hasta qué punto lo que recordamos no es fiable. No siempre, pero sí a veces no es fiable. Incluso entre dos hermanos, a mí me ha ocurrido con mis hermanas, con amigos, con viejos amigos, que al reconstruir, al recordar cosas que ocurrieron, no estamos de acuerdo si fue A o si fue B o cómo fue, ¿no? Y bueno, y esto es lo que yo quería reflejar en la novela, ¿no? De manera que las verdades son verdades alternativas y son versiones de un mismo pasado, ¿no? Sí, y esto creo que no es que leo, no es la primera vez que te lo comentan. Hay una lectura política de este libro. Yo creo que tú has comentado en alguna ocasión que te impactó mucho el referéndum catalán. Y esta novela, cuando empiezas a analizar con otra visión, esta falta de entendimiento, este rencor, esta reinvención de un pasado que no existió, pero que ahora es dogma de fe, esto es en gran parte la política, no solo de España, sino de la política, ¿no? Este juego de muchas veces, pues esto de no poder entenderse porque tenemos guardados reproches, no sé. Sí, y de crear un relato, cada uno crea su relato y cada uno cuenta la verdad como quiere que la realidad sea. Y entonces el relato más poderoso es el que se impone, de ahí la importancia de la publicidad, tanto en el comercio como en la política, como en todo, incluso en la publicidad que cada uno hace de sí mismo y de sus méritos y demás, ¿no? Yo empecé a escribir la novela en el verano del 17, de 2017. Todavía el referéndum fue en octubre, el referéndum catalán fue en octubre, el 1 de octubre fue el famoso referéndum,
Y entonces yo lo estaba escribiendo ya, y cuando me encontré con el referéndum, y cuando me encontré que cada uno se inventaba el pasado como le daba la gana, los pueblos se inventan su pasado, las personas más o menos nos inventamos también nuestro pasado, o por lo menos mejoramos la escenografía y mejoramos la puesta en escena de nuestra vida, ¿no? Y entonces, cuando de pronto tuvo lugar lo del conflicto de Cataluña, yo dejé de escribir, porque era incapaz de escribir una línea, y entonces digo, si lo que está ocurriendo aquí, donde cada uno contaba las cosas a su manera, de manera que era un montón de relatos que confluían y que pugnaban entre sí, digo, si esto es lo que yo estoy escribiendo. Entonces me di cuenta del trasfondo político que tenía la historia familiar que yo estaba contando, que era, al fin y al cabo, la historia de una tribu, ¿no? Sea pequeña o sea grande. Entonces me di cuenta del trasfondo político, pero lo que sí tengo muy claro es que no quería que la novela de ningún modo trasluciera, ¿no?, una intención política y nada de esto, porque no venía a cuento. Lo que se cuenta es una historia, es la historia de una familia, de unos personajes, y eso es suficiente. El resto, si hay un trasfondo político, si no lo hay, son asuntos del lector. Si el lector quiere hacer una lectura política, pues me parece muy bien, y de hecho pues hay quien la ha hecho, ¿no? Y bueno, en fin, esto es. Katia, no me puedo creer que estés callada. No, me gustaría hablar. ¿Puedo? Sí, adelante. Hola Luis, Hola, te agradezco muchísimo, honor tenerte aquí entre nosotras, porque el escritor a veces parece un ser lejano, casi que no existe, pero luego gracias también a la biblioteca podemos hablar, a veces tocar cuando el COVID no nos amenazaba los escritores, por eso que te lo agradezco mucho. Te digo que ese libro lo he leído en unas cuantas horas, el sábado pasado lo he leído de un tirón. Mi hijo de 5 años me miraba leyendo, digo, bueno, que tengo el club, hijito, que tengo que leerlo, me gusta, pero hay unos diálogos, sí, mamá, me gusta a mí también el español, eso, bueno, me lo dice todas las veces. Y luego me he quedado muy mal con el final. Bueno, no soy una spoiler porque todos lo hemos leído, pero me he quedado que Aurora, tenía Aurora dentro de mí, en mi piel. Y luego, cuando hizo lo que hizo, me quedé, ¿verdad? ¿Por qué se suicida? Porque era tan grande dice, bueno, las palabras que no ha recibido, porque ella escuchaba, pero lamenta en un momento que el gusto de las palabras suyas a una Aurora, a ella le gustaría una Aurora que la escuchara. Pero he pensado también, a lo mejor lo que dice Aurora es también su versión de la realidad. A lo mejor ellos, porque parece que ella es indiferente, es invisible, que nadie le pregunta, bueno, ¿qué tal llevas el problema que tiene tu hija? Bueno, qué buena eres a llevar, no sé, cualquier pregunta, cualquier relato que ella pudiera contarle a esa familia. Digo, bueno, es posible que es tan invisible, por eso digo, a lo mejor es su versión de la realidad. Y ellos la escuchaban y le preguntaban, no sé, me lo imagino. Y digo, para convertirse en esa persona que se suicida, al fin y al cabo, se deja arrastrar por un coche que podía ser la vida misma, que se la lleva, digo, bueno, era tan grande su malestar, pero su malestar que le venía desde antaño. Tú no nos cuentas casi nada de Aurora, pero dices en un cierto momento algo sobre su familia con su madre, no sé, como si, porque ella hace una comparación con su hija y dices, ¿cómo era yo? Hace una especie de comparación con el carácter de su hija, aparte del problema que tiene la hija. Pero es como si ella tiene problemas de antaño, de cuando era una niña, y nunca los ha solucionado. Y esos 6 días le han como revelado sus verdaderos problemas. Y por eso me he quedado muy mal con la muerte de Aurora. Te lo digo, muy, muy mal. No hacía otra cosa que pensar en Aurora. ¿Por qué se ha suicidado? No, la hija, ¿qué hace ahora Alicia? ¿Qué hace? Tienes que contestarme, Alicia.
¿Cómo se llevará con su padre? Gabriel. Y Gabriel alcanzará ser un padre verdaderamente y olvidarse de ser un ególatra, como se dice, un concentrado en sí mismo. Bueno, ahora tienes que contestarme, ¿eh? Ay, bueno, lo has contado muy bien, Katia, y es verdad, porque lo que estás contando son asuntos que yo también me pregunté mientras escribía la historia. Lo que pasa es que yo también tuve muy claro desde el principio que estaba escribiendo una tragedia. Y una tragedia no puede tener un final feliz. Yo sabía que el final no podía ser bueno, porque toda esa lluvia fina evidentemente, tenía que acabar mal, de algún modo tenía que haber una víctima, no se puede inventar la realidad, no se puede pervertir el lenguaje sin que eso tenga unas consecuencias. Y entonces desde el principio supe que Aurora una de dos, o se marchaba como en Casa de Muñecas, pero no iba con su carácter, o acababa con su vida, ¿no? Y lo tuve muy claro que el final era el segundo. Y efectivamente, una de las cosas que pensé es, y Alicia, Aurora con lo que es el único personaje noble de la novela, quizá, o por lo menos el que más nobleza tiene. Es un personaje hospitalario, es un personaje acogedor, es un personaje lleno de piedad, que escucha, porque escucha pero no juzga, ¿no? Todos juzgan, pero ella no. Ella solamente se limita a escuchar. Y entonces y se va a acabar con su vida a pesar de Alicia. Bueno, pues tan grande es su cansancio, tan grande es su estrés, ¿no? El hecho de que esto va a seguir indefinidamente, porque las historias van a seguir. Y al final, precisamente, que en el último capítulo hablo de la cantidad de mensajes que tiene en el teléfono, ¿no? Mensajes de todos, donde todos quieren volver otra vez a citarla para contarle cada cual su versión. Y eso no tiene fin. Eso es el verdadero infierno, es un infierno verbal, ¿no? Y entonces, eso no tiene final. Y entonces, ante eso, ella, yo creo que en ese momento no piensa en nadie, sino que sencillamente un poco pierde un poco de algún modo se vuelve loca, por decirlo con palabras fáciles, ¿no? Se vuelve loca, pierde la noción de la realidad, y decide acabar, ¿no? Y buscar la paz, buscar el silencio, ¿no? Por eso, el silencio es casi la última palabra, ¿no? El silencio que la defienda de todas esas palabras. En la versión, en la traducción holandesa que va a salir ahora, el título es Aurora. Porque, en parte porque parece que en holandés lluvia fina no es una expresión demasiado expresiva, y parece porque han decidido que Aurora es un buen título y es el personaje central, y es verdad que lo es, ¿no? Y bueno, se va a titular así, ¿no? Y sí, pero todos hemos conocido alguna Aurora, ¿no? Más que auroros. Auroros hemos conocido pocos, yo creo que ninguno, yo muy poquito. Pero auroras todos hemos conocido alguna, ¿no es cierto? Las madres, para empezar. Bueno, las madres, por supuesto, claro. Las madres a todos los hijos, hijas, pues claro, los escucha, a todos. Bueno, Sonia no tanto, ¿no? ¿Cómo? Perdone que interrumpa, que Sonia, la madre, pensó en algún momento durante la escritura de darle también una voz, porque me he dado cuenta que la madre, esta Bernarda Alba, no tiene voz. Yo no sé si fiarme de todo no sé, no me parece tan mal a lo mejor. Sí, es un personaje ambiguo, desde luego, porque por un lado, de hecho, Gabriel la defiende y Aurora en algunos momentos, también la defiende. ¿Qué es lo que tiene de malo esta mujer? Que son como muchas mujeres de España y de otros países que lo que han hecho es sacrificarse por la familia. Y han sacrificado su vida, han sacrificado todo por el bienestar de la familia.
solamente que tienen una visión un poco tóxica de la realidad, ¿no? O un poco demasiado realista, de que lo importante es que se gane la vida. La importancia que tiene la vida para muchas madres, que los hijos no pasen hambre, que los hijos no pasen privaciones. Entonces lo que quiere es que las hijas que estudian o que no estudien les da igual, lo importante es que se coloquen, que se sitúen, ¿no? Como se ha dicho muchas veces. Y bueno, pues entonces no le importa que una hija se dedique a la mercería, que otra se case con alguien que tiene dinero, pero esto es la puñetera realidad. Esto ha pasado muchas veces y yo lo he conocido, ¿no? Lo he conocido, ¿no? Y es verdad que la madre, según por donde se mire, a mí me lo han dicho muchos lectores, bueno, pues la madre es una especie, efectivamente, de Bernarda Alba, es una mujer inflexible, pero por otro lado es una mujer que no da más de lo que tiene, pero lo que tiene lo da y se sacrifica por los hijos, porque los hijos salgan adelante. Lo que pasa es que impone una visión de la vida realmente anticuada, un poco anacrónica incluso, y desde luego muy inflexible, donde todo está destinado a la supervivencia. Lo importante es sobrevivir. Lo demás no carece de importancia, ¿no? Bueno. No vayáis a creer que yo sé de la novela más que vosotros, ¿eh? No. Yo de la novela sé lo mismo que un lector, no sé mucho más. Esta novela, además, es muy diferente a tus otras novelas. Bueno, todas tus novelas son distintas, eso hay que decirlo. O sea, que cada novela es una sorpresa, pero esta es como una ruptura, es distinta. Porque, no sé, en todas tus novelas hay personajes, o estos famosos personajes que tienen este afán por hacerse personas de bien y progresar en la vida, que todos tienen reminiscencias a veces biográficas tuyas, pero esta novela es completamente distinta. Es una... no sé cómo explicarlo. No, pero también es biográfica. Yo creo que todos Sí. hemos tenido experiencias, porque todos sabemos mucho de la familia. Es más, yo creo que el tema del que más sabemos en la vida es la familia. Sí. Porque nos hemos creado en una familia. La familia ha sido nuestro aprendizaje, nuestra escuela de convivencia. Hemos conocido el amor, el odio, todas las pasiones en nuestra familia. Hemos envidiado a nuestros hermanos o hermanas. Hemos conocido, ha sido nuestra verdadera escuela sentimental, la familia. Y luego además, no solamente la familia, las familias de los demás, las familias que hemos visto en películas, que hemos leído novelas, que nos han contado, etcétera, ¿no? Y bueno, y entonces, no sé, yo que creo que es una novela que le resulta familiar su trama y sus temas, yo creo que a todo el mundo, porque todos tenemos este tipo de experiencia. A mí se me ocurrió, leyendo una historia, una breve noticia en un periódico, donde hablaba de que una familia que no se reunía hace tiempo se había reunido y aquello había terminado con un muerto, 2 heridos y no sé con qué, una barbaridad. Eran muy pocas, eran 5 o 6 líneas, nada más. Me acuerdo que fue en la primavera de 1917. Yo estaba escribiendo otra cosa. Una cosa que, por cierto, ya he terminado y saldrá en febrero, ¿no? Y yo estaba escribiendo otra cosa y entonces, de pronto, no es que esa historia me inspirara, es que esa historia activó algo que había dentro de mí. Activó algo y de pronto salieron todas mis experiencias respecto a familia, respecto a follones familiares, respecto a historias que unos cuentan, que otros dejan de contar, reproches que hay, ofensas, heridas que quedaron sin curar o que no acaban de cicatrizar. Bueno, todos estos conflictos familiares, no sé, que no son tan familiares, por otra parte, ¿no? Y entonces de pronto la historia se me reveló, por eso decía que de pronto, digo, pero bueno, digo, si esto es una novela, además la había hecha ya, y hasta con el título, Lluvia Fina, porque se me ocurrió desde el principio, que yo además para los títulos me da mucha guerra, y solamente al final los encuentro. Y de pronto se me reveló todo, y entonces dejé lo otro que tenía entre manos para escribir esa novela, y fue una novela que, bueno, que la he escrito con rapidez,
y con facilidad, dentro de lo difícil que siempre es escribir, pero sí, la ha escrito relativamente rápido y todo esto, ¿no? Bueno, no sé. Sí, yo creo que es también muy filosófica. Bueno, en general tus libros son muy filosóficos, dan mucho que pensar y hablas de la persona, no sé, como que el hombre es un animal que se cree cualquier cosa, como se dice en español, se cree que es cualquier cosa importante y no somos importantes, y que si supiéramos de verdad, pensáramos sobre nosotros mismos y la poca importancia que tenemos, pues conviviríamos mucho mejor, no seríamos tan violentos y es como nuestra asignatura pendiente, ¿no? Aprender a convivir y vivir en armonía con la naturaleza, con nuestros semejantes, ¿no? Sí, no, por supuesto, aprender a convivir, estamos en primero de primaria aprendiendo a convivir, nos queda muchísimo por aprender, ¿no? Y además aprendemos a convivir en la familia, por supuesto, es donde aprendemos. Y respecto a esto de la filosofía, me parece que era Juan Felipe quien hablaba, o no recuerdo, acerca de Gabriel, ¿no? Que sí, que es profesor de filosofía, pero es un impostor. En realidad aparte, bueno, es un impostor, evidentemente, aparte de ególatra, como decía Katia, ¿no? Y además es un hombre que es, ¿cómo se dice? Que es, ahí como se dicen tú lo dijiste, Juan Felipe, y tú también lo has dicho, estoico, que es muy estoico, pero por conveniencia también. Claro. Porque de alguna manera eso lo justifica. No, es que la vida no tiene valor. No, es que si al final todos nos morimos, ¿y qué importa una cosa que otra? Bueno, el estoicismo es estupendo, como no, pero también tiene mucho de, bueno, de un poco de lavarse las manos de culpa, ¿no? Y de declararse inocente y de decir, bueno, yo no lucho ni hago nada, ¿para qué? Si total nuestro destino está, como quien dice, escrito, en fin. Entonces, bueno, me resultó, porque yo además al principio no le daba importancia a Gabriel, pero entonces, según fue creciendo Aurora, entonces me di cuenta de que tenía que tener también su conflicto con Gabriel, tenía también que explicar sus problemas de pareja, ¿no? Me parecieron importantes, entonces tuve que volver atrás para poner ahí, para darle un papel más brillante, no sé, a este hombre, a Gabriel. No sé, en una novela lo bueno que tiene es que uno lo va descubriendo y te va sorprendiendo. Primero son 4 hermanos, quitas uno porque dices, bueno, ¿para qué 4? La madre al final tenía 90 años, pero hice mis cuentas, digo, no, porque la novela se me va muy atrás. Entonces, digo, entonces, ¿cuántos tiene? Yo no soy bueno para los números, me puse con papel y lápiz y digo, no, digo, tiene que tener menos, pero tiene que ser un número redondo, no puede ser 82. No, tiene que ser 80 o 90, no hay tu tía, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene 80. Tiene mucho de artesanía, ¿no? Escribir una novela. Aparte, naturalmente, bueno, aparte de la estructura y de todo esto, para mí lo más importante es la escritura, por supuesto. El día a día, esto el escribir, el ponerte, es como el pintor que sí, que tiene muy buenas ideas, tiene sus bocetos, pero ahora coge el pincel y ponte a hacerlo, ¿no? Pues eso es en la escritura, coger la pluma y ponerse a plasmar en palabras lo que tienes en la cabeza, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Cuando dices coges la pluma, tengo una curiosidad. ¿Escribes a mano? Sí, escribo a mano, sí. Escribo a mano, siempre he escrito a mano. Me gusta además la cosa artesanal que tiene la escritura. A mí no me hubiera importado ser carpintero. Me gustaban mucho las carpinterías y el olor de la madera, de la cola. Me gustaban mucho las carpinterías. Además, en invierno estaban muy calentitas las carpinterías allá en mi pueblo y tal. Y me gusta la cosa artesanal. Y bueno, no he sido carpintero, pero finjo que soy un poco carpintero. Entonces, por las mañanas despliego mis rotuladores, mis plumas, mis papeles, mis gomas de borrar, mis lápices, lo despliego todo, mis sacapuntas, bueno, todo esto, mi taller. Y entonces,
Y es una cosa artesanal, sobre todo en la estructura. La estructura es puramente artesanal, es artesanía, ¿no? Lo que ya es más inspiración es la escritura y la invención. Eso es ahí tienen que intervenir más las musas. Pero la cosa de la estructura es como los legos. Yo tengo un nieto al que le ayudo a montar sus legos. Y de verdad os juro que a veces es más difícil para mí montar un lego que estructurar una novela. Sí. No sé, lo de estructurar es divertido para mí, fácil. Inventar lo mismo. Escribir ya no tanto. Ahí es donde realmente el darle vida, el soplo vital que hay que darle, es un soplo verbal, ¿no? Y esa es la mayor dificultad. Lo cuento en El Balcón en invierno, que tú has comentado, además con mucho cariño, ¿no? Al principio. Esa que se comparte en la portada del Balcón en invierno es mi abuela Francisca. Sí, ya he visto. Me encanta ese personaje. Yo tengo ahí, no sé, 17 años o 16, quizás 16. Y sí. Y mi abuelo, que era sido mi primera maestra literaria, porque era analfabeta, pero sabía muchísimos cuentos. Su mente estaba llena de cachivaches narrativos. Hay que ver la memoria que tenía esta mujer, la cantidad de cosas que había. Alguien decía que cada vez que muere un viejo en África es como si muriera una biblioteca. Entonces con mi abuela murió realmente una biblioteca. Se sabía canciones, se sabía adivinanzas, yo qué sé, la cantidad de cosas, había muchísimos cuentos. Y ella fue realmente, los libros que no tuve libros, pero tuve mi abuela Frasca, ¿no? que viví con ella además durante algún tiempo. Y entonces no solamente me enseñó historias, me metió un poco en el alma, el demonio de la literatura, sino que me enseñó el lenguaje oral, porque yo creo que en el lenguaje oral está el genio del idioma. Nada más que leer el Lazarillo, leer el Quijote, leer tantas cosas, para ver que efectivamente el genio del idioma está en el lenguaje oral. Luego a eso se suma naturalmente el lenguaje escrito, y de ahí puede surgir, ¿no? La maravilla de la voz que da vida a las cosas. Eso decía Juan Goytisolo siempre, y eso también nos contaba Irene Vallejo. Sí. Como el origen de que ella escriba son las historias que le contaba su padre, y su amor por la cultura clásica viene de ahí también. Claro, lo que pasa es que eso ya se está perdiendo, ¿no? Porque es que antes hubo un tiempo cuando no había televisión, pues que las historias te las contaban, a veces te las contaban en la radio y a veces te las contaban pues tus padres, tus abuelos, tus mayores, en definitiva. Y uno hablaba mucho y entonces el lenguaje oral tenía mucha más fuerza que el de ahora, que es un lenguaje más bien estándar, que es el lenguaje de los locutores, el lenguaje de la televisión, que a veces es un lenguaje correcto, pero solamente correcto, que no tiene sangre, no tiene vida, no tiene toda esa sabiduría que tiene el lenguaje oral, que es el más creativo de todos, ¿no? Ni el cariño. Cariño. Evidentemente, y la comunicación y todo esto que hay, efectivamente. Y luego el poder interrumpir, poder preguntarle a la narradora algo. En fin, sí, pero esto le pasó a Irene, que es bastante más joven que yo, tiene 40 años por ahí, pero todavía alcanzó esa... Es muy amigo de Irene, y admirador además. Y es una mujer estupenda y una escritora fabulosa, ¿no? Y sí, ella todavía vivió esto, y muchos amigos, por ejemplo, hablo con Luis Mateo, con Luis Merino, con Muñoz Molina, con cantidad de amigos, y todos tenemos en común que tenemos que estamos muy enraizados en el lenguaje oral, porque lo conocimos en la niñez, ¿no? Y luego fue apareciendo el lenguaje literario, el lenguaje de los libros, el lenguaje escrito y todo esto. Pero esa generación yo creo que ha sido la última. Quizá la de Irene, por ahí. Así es. Sí. Perdón, maestro. Muchas gracias, Lucía. Dice Félix de Azúa en su última novela, o ensayo, dice que los fallos gordos en familia no se perdonan nunca, mientras que a los prisioneros les rehabilitamos la sociedad, o sea, cumplen condena a 20 años
y ya están rehabilitados. ¿Usted qué opina? Vaya, vaya, está, bueno, muy de Félix, ¿no? Sí. Muy ácido. Y efectivamente, puede ocurrir, efectivamente. Son ofensas que se reciben de niños. Y pertenecen además al mundo privado. El mundo de los prisioneros a los que luego se les indulta o sencillamente cumplen su condena y se van a la calle, eso es el mundo público. Está lo privado y lo público. Y en lo privado, naturalmente, nosotros somos los protagonistas y entonces ahí interviene la subjetividad. Y a veces las heridas que uno recibe de niño son para siempre. Son para siempre. Y esas a veces no siempre quedan ahí. Es como las infidelidades. Bueno, pertenece a todo ese repertorio del mundo sentimental, del mundo de los sentimientos, del mundo de las pasiones, que no controlamos además. Y me parece que está muy bien visto, porque es verdad, eso puede ocurrir efectivamente. Pensemos en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, bueno, y en tantas otras cosas. O pensemos en nosotros mismos o en gente que conocemos y que en efecto hay asuntos que de algún modo son como chinitas en el zapato, que ya molestan para siempre. Que si una vez mi madre dijo que quería más a otro hermano que a mí, que a lo mejor es mentira, pero que él lo creyó así, ¿no? Y eso ya no se olvida nunca. Aquella vez que mi padre me miró de aquella forma. Y entonces la memoria de los niños es una memoria muy tierna, donde las cosas quedan impresas de un modo muy fuerte, ¿no? Y es muy probable que las rencillas familiares solamente se pueden comparar con los nacionalismos. Solamente se pueden comparar con los nacionalismos, ¿no? Pero en otros ámbitos privados yo creo que son como más, no sé, pero sí, creo que está muy bien visto y que puede ser así, bueno, sí. Muy bien, Luis, pues no te vamos a robar más tiempo, que es una maravilla estar contigo y yo solo te quería hacer una última pregunta, no sé si alguno tendrá alguna más, pero yo te quería preguntar, porque he visto que no localizo traducciones al inglés y no sé si tienes algún proyecto de traducción al inglés. Pues mira, la verdad es que cuando saqué mi primera novela hubo una propuesta para traducirlo al inglés, pero mi editora Beatriz de Moura lo rechazó porque era para los dos mercados, el mercado americano y el mercado británico, ¿no? Y entonces mi autora, Beatriz, rechazó aquello. Y bueno, a partir de ahí no lo sé, pero no estoy traducido al inglés, ¿no? Estoy traducido pues al chino, al japonés. Sí, ya he visto. Pues tendría muchísimo éxito todo en Estados Unidos, ¿eh? Ya, bueno, a lo mejor con el tiempo, porque hay muchos libros bueno, fíjate Galdós, cuando se tradujo al inglés. Ya, una pena. ¿Y la película este proyecto es película o serie? Bueno, va a ser una serie, probablemente. La va a hacer Aitor Gabilondo, que es el mismo que ha hecho Patria, de Fernando Arturo. Y entonces será una serie de 4, 5, 6 episodios, no muchos más. También cabe la posibilidad de una película, pero Aitor es más... sí, es más ahora partidario de una serie. Las series tienen más éxito. Sí, ahora. no, y aparte que efectivamente se desarrollan mejor en varios episodios. Y luego en el teatro, bueno, el teatro sí va a estrenar este año, ¿eh? Ah, qué bien. Este año. Pero claro, con lo de la pandemia es imposible, claro. De manera que, bueno, cuando aparezca la vacuna y todas estas cosas, yo espero que se retome el proyecto, ¿no? Y se lleva al teatro, porque no sé si eres también Juan Felipe el que quien dijo que lo veía más como teatro, ¿no? Es verdad. O alguien lo dijo, no me acuerdo. Sí, Juan Felipe, sí. Es muy teatral, pero bueno, también puede ser cinematográfico. Son los lenguajes están emparentados, sí. ¿Al italiano está tratada la salida, la traducción de este libro? No. Se tradujo mi novela anterior, La vida negociable, esa sí se tradujo,
Pero esta de momento no. Lo que pasa es que también es verdad que todo se ha parado mucho con lo de la pandemia. Se ha quedado todo muy parado porque además el negocio editorial va mal. Bueno, entonces todo esto ha venido a... En fin, ya sabemos, ¿no? Sí, aquí Bueno, tienes, yo espero sí. que con el... En fin, yo espero que con el tiempo, tampoco hay prisas, ¿no? Pues se traduzca, ¿no? También al italiano, que es, bueno, sería una razón magnífica para ir a Italia y tomarnos allí algo. Y... Sí, sí. En la Piazza Navona, como aquella vez en la Gran Plaza de Bruselas, ¿te acuerdas? Ay, es verdad, efectivamente, sí, ya lo creo que sí. Pues aquí tienes... Me mandaste una foto, sí, de aquel Sí, sí. Aquí tienes traducido Juegos de la Edad Ría también, ¿eh? Y La vida negociable, los dos. La vida negociable, sí, es verdad. Sí. Petrinelli Sí. estaba sí, en Juegos y esta está en Mondadori, creo. Sí, pues te invitamos a que la presente Lluvia Fina cuando se traduzca. Aquí, Oye, estupendo, Juan yo Carlos. encantado. Sí que sí. Encantado. Muy bien, pues muchísimas gracias, por supuesto. Un placer oírte, tenerte y esperando el siguiente. Estamos, ya nos dejas aquí. No, de verdad que gracias a todos vosotros, bueno, más bien vosotras, ¿no? Como suele ocurrir en los clubes de lectura. Y muchísimas gracias y que ha sido un gusto compartir esta charla con vosotros. Ojalá hubieras podido ser presencial, que es mucho más viva y mejor. Pero bueno, ha estado muy bien y muchísimas gracias por leerme. Y un gusto y un beso y un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Hasta muy pronto. Hasta luego.